¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy bien, gracias Magdalena, gracias por llamarme. Es que el cuestionamiento judicial que han hecho ustedes como profesores es muy duro, ¿no? Es un amparo, es decir, hemos interpuesto un amparo que en realidad se complementa con el amparo que hace la ciudad, porque nosotros lo hacemos a título personal. Entendemos que la decisión del Poder Ejecutivo con la detracción de una parte de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires nos afecta sobre todo en lo que tiene que ver con la satisfacción de nuestro derecho a la seguridad. Además, si se debe recurrir a la seguridad privada, entonces, por un lado, solo algunos pueden hacerlo, pero por otro lado, no soluciona el problema, al contrario, torna disolvente la cuestión, la existencia de algo casi feudal, donde las personas se defendían a través de una suerte de pequeños ejércitos privados. Esa no es la solución a una sociedad democrática. Por otra parte, nosotros integramos un grupo que se llama Profesores Republicanos. Usted recordará que hace más o menos 2 semanas, ahí sí fue una proclama, en donde pedíamos por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Lo sí. hacíamos imbuidos de lo que es la base de nuestra creación, que tiene 2 años, es decir, la defensa precisamente de todas aquellas cuestiones que pueden comprometer a la República. ¿Qué tal, Sapsay? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nico? Bien. ¿Cómo estás? A ver, se están discutiendo varias cosas, ¿no? Y todo parece terminar está terminando, o por lo menos cae en la Corte Suprema. Y hoy Elisa Carrió dijo, ¿no?, en el programa de Bonelli, que la Corte está como ausente, y hay varios dirigentes, ¿no?, también diciendo lo mismo. Lo dijo Naidenoff con nosotros hace un rato. ¿Usted qué piensa? Bueno, la verdad que estoy en gran medida sumamente sorprendido de este silencio. Ajá. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que la Corte Suprema, creo que cuando expresa en relación con Bertuzzi, Bruglia y Castelli, ya que respecto todavía del tema de la ciudad no ha tenido no ha hecho ningún tipo de declaración, ella dice, frente a los insistentes pedidos de intervención por parte de esos jueces, que lo va a hacer en el momento que considere pertinente. Evidentemente ahí dio la sensación de que el per saltum no lo quería aceptar, pero que además de eso, ella solo actuaría una vez que se hubiese consumado un perjuicio real en los derechos absolutamente constitucionales de esos jueces, a la inamovilidad, a la garantía del juez natural, etcétera. Hoy ya se ha consumado, así que en realidad la desesperación por ver una Corte que actúe para poner algún tipo de freno, por lo pronto en esta cuestión, se vuelve cada vez más dramática. La semana que viene es realmente dramática en ese sentido. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta, y fue un tema que flotó, por ejemplo, en lo que conversaron con el senador Naidenoff y también con el vicejefe de gobierno. En el 2013, la Corte Suprema, en ese momento presidía la Nación la señora de Kirchner, entendió que debió parar la democratización de la justicia, por lo menos las partes que más comprometían a la salud de la justicia, de su independencia, y con velocidad la declaró inconstitucional, y eso paró la crisis y protegió en gran medida a la justicia, más allá de todos los defectos que particularmente usted muy bien conoce. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurriría hoy para que prácticamente la misma Corte, es más, la diferencia en la composición son los 2 nuevos miembros que precisamente designó el expresidente Macri? No veo qué es lo que la detendría ahora, sobre todo que en las 2 cuestiones principales que ya están sometidas a su consideración, los magistrados y el tema de la ciudad. En el primero, la Corte Suprema ya empeñó su decisión, es decir, ya el Consejo de la Magistratura, el Senado y el presidente con el decreto de confirmación han desentendido, han desconocido las acordadas de la Corte, a través de las cuales ella había confirmado los traslados de estos 3 jueces y había declarado un estándar. Doctor, perdón, no, porque usted se pregunta esto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy bien. Lilita Carrió habló esta mañana en Mitre, como contaba recién Nico, y lo que se preguntó ella, dijo, yo esto no lo sé, pero me pregunto si no habrá una extorsión
sobre la Corte, algún tipo de apriete. Digo porque, a ver, a nadie le es ajeno que siga las noticias, que hay internas en la Corte, que hay un presidente que fue, digamos, designado durante el gobierno de Macri, que está, Lorenzetti, por otro lado, que respondía de algún modo al y gobierno Laura, anterior, ¿no? y también hay una pérdida de 36.000 millones de pesos, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, hay una Claro, pérdida de 36.000 millones de pesos, por eso yo decía, Magdalena, que en este caso la Corte Suprema ya en varias situaciones similares que comprometían a San Luis, a Santa Fe y otras provincias, se pronunció claramente en contra de este tipo de manotazos, que en el caso actual yo diría que es aún más agresivo. Entonces la Corte está poniendo absolutamente en cuestión sus propias decisiones. Sería una humillación para ella como institución que dejase que esto ocurriese sin intervenir. Daniel, ¿cómo te va? Miguel Viñaski. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué decís? Un Bien. gusto. Y de leerte todos los sábados. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué? Ahora, es una posibilidad que no se pronuncie, o no se pronuncie, digamos, como corresponde, ajustado a derecho. ¿Y ahí qué sucede? Porque hay una avanzada sobre... un poco tremendista, pero sobre el Estado de Derecho o del derecho en la Argentina. Bueno, mirá, ahí lamentablemente, el día de ayer hubo una sesión que fue organizada por la Facultad de Derecho de la UBA. A mí me tocó ser uno de los profesores que hablé, y prácticamente todos, estaba en consideración el tema de la reforma de la justicia, Corte Suprema, prácticamente todos señalamos como algo fundamental a reformar el establecer un plazo para que la Corte se pronuncie. Al no tener plazos, es un poder fenomenal el que tiene, Claro, porque prácticamente la invita a ser tiempista, a decidir cuándo va a tomar sus decisiones o no. Imagínate que en el tema del Consejo de la Magistratura, la ley que lo rige actualmente es de una inconstitucionalidad manifiesta, porque establece un total desequilibrio entre representaciones y le da al sector político 7 miembros sobre 13. Eso se planteó ante la justicia en su momento. La Cámara de Contenciosos Administrativa Federal se pronunció por la inconstitucionalidad, y hace 5 años casi que la Corte Suprema tiene dormido el tema. Imagínense que hoy, si la Corte Suprema confirmase ese fallo, es imposible que no lo haga porque es tan claro y tan absolutamente inconstitucional la ley, si lo hiciese, se modificaría muchísimo todo el estado de cosas, porque tendríamos otro Consejo de la Magistratura, con otro equilibrio y con otra capacidad de control. Bueno, vos sacaste un tema clave, esta ausencia de plazos para que la Corte se pronuncie, de lo cual abusa permanentemente. Ahora, Además, Sapsay, me parece recordar que ustedes señalaban que la coparticipación que recibía la ciudad era del 3,5% y que ahora no llega al 1,5%. Es así, ¿no? Efectivamente, porque como es un grupo interdisciplinario, donde solo no somos los abogados allí, ni somos la mayoría, afortunadamente, eso permite un gran trabajo de equipo. Y hay un gran tributarista, que es el doctor Gerardo Vega, que es el que trabajó con un esmero enorme. Yo veo que usted se metió en el amparo, como siempre Magdalena, tan profunda en sus observaciones, y veo que hay cuadros muy bien detallados, donde se explica las mermas, por qué, de qué modo, cómo fue a partir de que la ciudad de Buenos Aires toma su autonomía, de qué modo se la perjudicó o con la coparticipación, o se le dio más porque efectivamente recibía nuevos servicios. Y en ese sentido, la Constitución de la Nación, luego de la reforma del 94, es clarísima. A toda transferencia de servicios debe seguir la asignación de las partidas correspondientes. Y eso es lo que también se está quebrando ahora, porque se le está sacando precisamente, nada menos que para seguridad. Doctor, supongamos que la Corte finalmente se pronuncia en el sentido ya de su jurisprudencia con respecto a los jueces que Cristina pareciera querer sacarse de encima y que la han investigado o la van a investigar. Supongamos que la Corte finalmente se pone en contra de lo que ha decidido el Ejecutivo y el Senado. ¿Habría ahí un conflicto de poderes o podría ser desoído ese fallo? Bueno, yo entiendo que en un país mínimamente normal, las sentencias de la máximo tribunal de la República no se desoyen, se cumplen.
Ahora, lo que usted dice es sumamente pertinente. ¿Por qué? Porque seguramente está pensando en el antecedente, sobre todo del Procurador General Sosa. Exacto. En donde en 1990, la leí, donde en 1995 el gobernador Kirchner, ¿qué es lo que hace? Porque está pasando algo muy parecido, perdónenme que me extienda, pero es circular. Es decir, lo que hace el ex gobernador Kirchner es desdoblar la Procuración General de la provincia, cuyo titular tiene una movilidad constitucionalmente, y crear dos funciones, la Fiscalía General y la Defensoría General. Entonces lo notifican al doctor Sosa que cesó en el ejercicio de sus funciones porque su cargo no existe más. Bueno, eso llevó, como ustedes saben, a muchos años de litigio. Yo me siento profundamente honrado de ser quien patrocinó al doctor Sosa una vez que la cuestión salió de Santa Cruz, y logramos 4 sentencias en las cuales la Corte Suprema ordenó que se lo repusiera. Nunca se cumplió. Es impresionante eso. Nunca se cumplió. 4 órdenes de la Corte Suprema y que los Kirchner en Santa Cruz hicieron lo que quisieron. Hicieron lo que quisieron, pero yo me pregunto, ¿es posible hoy? Porque no olvidemos que en ese momento Santa Cruz era un poco el Far West, la periferia, la gente no sabía lo que implicaba, no había la misma conciencia social, y era algo que involucraba un pedacito de la República en una provincia muy alejada. Hoy esto no es así, hoy es el epicentro de todas las discusiones. Claro. Yo Usted creo... se pregunta si es posible que se Santa Crucifique la Argentina. Bueno, está muy bien como queda, como juego de palabras. Está muy bien. Yo espero absolutamente que no precisamente porque creo que además implicaría una confrontación terrible entre los argentinos que no puedo creer que ninguna persona que ha sido designada para dirigir los altos destinos de la República se anime a destruir la Unión Nacional ya a ese límite. Además ustedes, Sapsay, ¿no es cierto?, en la gacetilla que nos enviaron, si mal no recuerdo, subrayan que la transferencia de fondos cuantiosos es inconstitucional cuando se dispone por decreto y no por ley. Efectivamente, me encanta cómo va desbrozando todos los aspectos. Ese es el otro aspecto como constitucionalista clave, Magdalena. ¿Por qué? Porque hay un principio fundamental en materia de tributación que se conoce con el nombre de legalidad tributaria. Es decir, no puede haber impuestos ni ningún tipo de cuestión vinculada con los temas fiscales que no sea creado por ley. Esto es un principio que nace en Inglaterra en 1215 con la Carta Magna, bajo la expresión no taxation without representation, es decir, que solo un cuerpo político es el que puede crear las contribuciones. Que era un rey que se llamaba Juan Sin Tierra, algo así, ¿no? Juan Sin Tierra fue impuesto por los varones, exactamente. Sí. Fue así. Sí, un placer hablar con usted. No, pero que figura en los libros de historia como no solamente un ser malvado, sino de una rapiña, una avidez, ¿no es cierto?, para justamente apoderarse de los fondos que no le correspondían. Lamentablemente no son cosas que quedaron estancadas en el siglo XIII, lo tenemos que lamentar y sufrir hoy en la Argentina. Esa rapiña de la que usted habla, ¿no? Sí. Sapsay, perdón, pero algunos abogados me dicen si podría decir dónde está subiendo el amparo, si lo sube a alguna página, no? porque muchos Esto se inició el viernes. El título, digamos, los autos, como decimos los abogados, es Misraji, Guillermo y otros, sobre amparo. Está siendo patrocinado por el doctor Eduardo Barreira Delfino. Yo soy uno de los amparistas, que somos unos 18 amparistas, y está en el Juzgado Federal Contencioso Administrativo número 4 de la doctora Rita Aylan. Somos un grupo de los profesores republicanos, pero que estamos domiciliados en la ciudad, porque estamos demostrando un perjuicio a nuestros patrimonios y a nuestra seguridad. No podían intervenir de otras jurisdicciones, por eso muchos que querían firmar consideramos que no era pertinente para que no nos rechazaran la legitimación que entendemos absolutamente que nos asiste, desde un principio diferente del de la Ciudad de Buenos Aires, que lo hace como distrito, que puede llegar directamente a la Corte Suprema, porque en ese caso rige la competencia originaria del máximo tribunal. ¿Y usted es optimista en cuanto al reintegro de fondos a la ciudad? Yo sí, porque creo en Estado de Derecho, es la lucha
de gran parte de mi vida, Magdalena. Usted me empezó a llamar hace 30 años. Y No sé si lo recuerdo. entre los En esta abogados, misma digamos, radio a la mañana muy temprano. Sí. Y alguna vez llegué tarde a clase porque Marta Lamas, la gran Marta Lamas, a quien aprecio tanto, me sugirió lo Que la está siguiente. escuchando, Todos sí. los sugirió que no todos la vaya. apreciamos. Pero fíjese por qué. Fíjese por qué, qué sabio que fue lo que ella me dijo. Dice, mire doctor, yo era un joven profesor, por lo menos no tan viejo. Usted, ¿cuántos alumnos tiene en el curso que tiene que ir? Va a llegar un poquito tarde, no sé, ya le habré dicho 50. Bueno, acá lo van a escuchar una cantidad tan inmensa que ni a lo largo de toda su vida va a tener un aula tan numerosa como lo que le va a brindar la radio. Así que usted va a dar una lección de constitucional de alguna manera para todos. No los prive a esos todos a favor de algo que me parece muy bien que usted quiera cumplir su horario, pero que realmente vale la pena esa llegada tarde. Qué No gran me lo olvido argumentadora, nunca. Marta Lamas, ¿eh? Yo no sé si Marta se acuerda, yo no me lo olvido nunca. Muy bueno. Seguramente se acuerda de todo siempre. Es Y Así por eso ahora, Magdalena, que ustedes lo dijeron la última vez que hablé con ustedes, mi trabajo como youtuber también, para complementar todo esto. Ustedes saben que yo tengo un canal de YouTube, Daniel Alberto Sapsay en YouTube, donde subo videos. Ese video de Influencer lo que del hablamos derecho. en la última entrevista está en YouTube y les agradezco a todos ustedes porque lo difundieron enormemente. Ya tenemos cerca de 30.000 suscriptores y yo lo hago para que, obviamente la suscripción es gratuita, para brindarle a la gente otro canal para entender qué pasa, qué nos está pasando y cómo es el Estado de Derecho. Ahora empecé con los problemas del hiperpresidencialismo y la forma de gobierno. Es que es buenísimo y extraordinariamente pedagógico, Daniel. Te quiero hacer una Te pregunta. agradezco mucho. Dentro del, digamos, del espacio de los abogados, ¿tienen los profesores republicanos, no sé vos, Sí. discusiones con abogados militantemente kirchneristas contra argumentaciones, o también ahí hay un abismo, una grieta, como decimos, que hace imposible toda conversación? Lamentablemente ocurre eso. En realidad, todo abogado, profesores republicanos, que como te digo, los abogados somos un poco, hay muchos otros, bueno, por ejemplo, hay médicos de la trascendencia, nada menos de Juan Carlos Parodi, el inventor de los stents, integra el grupo, Santiago Kovadlov integra el grupo, el doctor Jorge Salvat integra el grupo, un tributarista como Vega, del que yo hablé. Esto fue en gran parte, sí, el gran fundador ha sido el doctor Mirraji, que es precisamente el primero del amparo, por eso aparece como actor principal y le da el nombre al amparo. Pero la inteligencia de él fue haber precisamente recurrido a los más diversos saberes. Ahora, lo que no se ha podido es tener esa pluralidad. Y ayer mismo se puso de manifiesto en la Facultad de Derecho. Si bien hubo algunos que hablaron, que bueno, se sabe que son kirchneristas y en las posturas, si bien con mucha discreción, pero se notaba, lo que se eliminó fue el debate entre nosotros. Ajá. Que fue todo unilateral. Muy bueno, muy buenas contribuciones, felicito a la facultad, pero creo que con muy buen criterio prefirió que no hubiese debate. Ahora, es triste, ¿no? Sí. Tremendo. sí, efectivamente. Una última pregunta por mi parte, Sapsay. El gobierno de la ciudad de Rodríguez Larreta presentó hace horas ese reclamo ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree que va a tener respuesta? Mire, yo no puedo creer que no sea así, porque sería una desautorización total a sentencias absolutamente claras y precisas en cuestiones prácticamente idénticas que afectaron a San Luis, a Santa Fe y a otras provincias, en las cuales la Corte fue terminante y el gobierno federal cumplió. Recordemos que eso sucedió, por ejemplo, al principio del gobierno del ingeniero Macri, que fallaron. Y el gobierno le implicó un agujero enorme porque tuvo que detraer nuevamente fondos que se habían restado, entregar nuevamente esas provincias y lo hizo. Yo me pregunté ahora por qué no daría la razón o por qué fallaría en contra. Sería incomprensible, quedaría totalmente desautorizada la Corte y ningún ciudadano puede querer que su máximo tribunal quede desautorizado.
Así debería ser, por lo menos. Daniel Sapsay, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer conversar con ustedes. Buenos días. El doctor Daniel Sapsay, como ustedes saben, abogado constitucionalista y docente de la Universidad de Buenos Aires.